Tabla de frecuencias para datos agrupados. Definición. Una tabla de frecuencias es un recurso visual que se utiliza para clasificar, organizar y presentar información que se obtiene a través de diferentes métodos de recolección en un estudio estadístico. Existen situaciones donde se presentan muchos datos, los cuales son distintos o incluyen valores decimales, haciendo conveniente que estos se agrupen en intervalos de clase, dando origen a las denominadas tablas de frecuencias para datos agrupados. A continuación se enlistan una serie de elementos importantes en la construcción de tablas de frecuencias para datos agrupados. Intervalos de clase, conjunto de números en los que se agrupan los datos de una muestra. Límite inferior, valor inicial de un intervalo. Límite superior, valor final de un intervalo. Amplitud, tamaño del intervalo. Marca de clase, punto medio de cada intervalo. Y rango, diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Elementos de la tabla de frecuencias. Para construir una tabla de frecuencias para datos agrupados se deben tener en cuenta los siguientes elementos. Intervalos que se asocian a los intervalos de clase en los que se agrupan los datos. Marca de clase que se asocia al punto medio de cada intervalo. Frecuencia absoluta, la cual corresponde a la cantidad de datos incluidos en un intervalo. Frecuencia absoluta acumulada, que representa la suma de las frecuencias absolutas de un intervalo y las frecuencias absolutas anteriores. Frecuencia relativa, la cual puede expresarse en forma de fracción, decimal y porcentaje, columnas que representan el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos, y la frecuencia relativa acumulada, la cual se asocia a la suma de las frecuencias relativas de un intervalo y las frecuencias relativas anteriores. ¿Y cómo construir una tabla de frecuencias para datos agrupados? Para construir una tabla de frecuencias para datos agrupados es posible seguir el siguiente procedimiento. Primero, calcular el rango de los datos. Luego, determinar el número de intervalos que conformará la tabla de frecuencias. Como siguiente paso, se calcula la amplitud de los intervalos. Posteriormente, se escriben los intervalos que conformarán la tabla. El paso a seguir es identificar o calcular la marca de clase y finalmente, completar la tabla de frecuencias a través del cálculo de las frecuencias absolutas y relativas. Ejemplos de aplicación. Ejemplo número 1. En una tienda de esculturas se han producido 50 piezas de hierro forjado con las siguientes medidas, las cuales están dadas en centímetros. Construir la tabla de frecuencias para datos agrupados que representa la situación. Solución. Tomando como referencia los datos dados, realizaremos el siguiente procedimiento. Inicialmente se determinará el rango de los datos. Para hacerlo, se efectúa la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Observando los valores dados se identifica que el dato mayor es igual a 59. Y con relación al dato menor es posible apreciar que este es igual a 2. Para calcular el rango efectuamos la diferencia entre estos valores, obteniendo la operación 59 menos 2, que es igual a 57. Como siguiente paso se establece el número de intervalos que conformará la tabla. Es recomendable que ésta tenga entre 5 y 20 intervalos para que no sea muy extensa. Y de acuerdo al método trabajado en este video, la persona quien construye la tabla determina con cuántos intervalos trabajará. Es importante considerar que entre más grande sea la diferencia entre el dato mayor y el dato menor, se recomienda que sea mayor la cantidad de intervalos empleados. Y por esta razón, en esta ocasión trabajaremos con una cantidad de intervalos igual a 6. Como siguiente paso, se determina la amplitud de los intervalos.
Para hacerlo es posible efectuar una comparación entre el rango y la cantidad de intervalos de tal manera que el rango sea menor o igual al producto entre el número de intervalos y su amplitud. En el ejercicio resuelto se tiene que el rango es igual a 57 y se determinó que el número de intervalos con los que se trabajaría la tabla sería igual a 6. De esta manera, para determinar la amplitud de cada uno de los intervalos, se busca un número que multiplicado por la cantidad de intervalos, en este caso 6, genere como resultado un valor igual al rango o el valor mayor más aproximado a este. En este caso, el número que cumple con esta condición es 10, teniendo en cuenta que al multiplicar 6 por 10, el resultado obtenido es 60, el cual es el valor más cercano por encima del rango. Esto significa que la amplitud para nuestra tabla de datos será igual a 10. Si por ejemplo una persona decide construir la tabla de datos de tal manera que ésta tenga 5 intervalos de clase, para determinar la amplitud de cada intervalo se debe buscar un número que multiplicado por este valor genere como resultado el rango o el valor más cercano a este pero que sea mayor. En este caso el número que cumple tal condición es 12, teniendo en cuenta que 5 por 12 es igual a 60. Como siguiente paso se construye el primer intervalo que conformará la tabla de frecuencias. Para hacerlo, el límite inferior se asocia al dato menor que aparece en la tabla, en este caso 2. Y para indicar que este valor se incluye dentro del intervalo, se hace uso del corchete. Para determinar el límite superior del intervalo, al límite inferior, que es 2, se le suma el valor de la amplitud, obteniendo como resultado el número 12. Y a este valor se le asocia un paréntesis indicando que trabajaremos con valores muy cercanos a esta cantidad. Como siguiente paso se determinan los intervalos de clase que conforman la tabla de frecuencias. Para el primer intervalo, el límite inferior es igual a 2. A este le adicionamos 10, que es el valor de la amplitud, y obtenemos como resultado 12. De esta manera el primer intervalo es de 2 hasta 12. Se debe recordar que el límite inferior se representa con un corchete indicando que este extremo pertenece al intervalo, mientras que el límite superior se representa con un paréntesis indicando que los valores se aproximan demasiado a esta cantidad pero no lo incluyen. El segundo intervalo se construye con el límite superior del primero y a este se le suma la amplitud obteniendo el intervalo de 12 a 22. Repetimos este proceso y de esta manera completamos los 6 intervalos que conforman la tabla de frecuencias para nuestro ejercicio. Y finalmente se calcula para cada intervalo el punto medio o marca de clase. Importante, para calcular la marca de clase de un intervalo se usa la expresión límite superior más límite inferior sobre 2. Continuando con el ejercicio, calcularemos la marca de clase para cada uno de los intervalos. La marca de clase para el primer intervalo se calcula sumando los dos límites, superior e inferior, y dividiendo el resultado entre 2. De esta manera se obtiene que la marca de clase es igual a 7. La marca de clase para el segundo intervalo se calcula sumando los dos límites, superior e inferior, obteniendo 22 más 12 igual a 34 y al dividir entre 2 esto es igual a 17. Repetimos este proceso para cada uno de los intervalos
y deducimos en cada uno de estos el valor de la marca de clase. Y finalmente se completará la tabla de frecuencias a través del cálculo de las frecuencias absolutas y relativas. La primera columna de la tabla se identifica con el nombre intervalos y en ella se ubican los intervalos de clase en los que se han agrupado los datos del ejercicio. La segunda columna se denomina marca de clase y en esta se diligencian los valores intermedios de cada intervalo. La siguiente columna se asocia a las frecuencias absolutas, la cual se diligencia contando el número de datos comprendidos entre los valores que definen el intervalo. La cuarta columna se denomina frecuencia absoluta acumulada y sus valores se obtienen sumando la frecuencia absoluta acumulada del dato anterior, es decir, el dato de arriba, con su frecuencia acumulada, dato ubicado a su izquierda. La siguiente columna, dividida en tres partes, se denomina frecuencia relativa. Esta se asocia a la relación entre la frecuencia absoluta y el total de datos. Esta información se puede presentar de tres formas: fracción, decimal y porcentaje. Finalmente, la última columna, dividida también en tres partes, se denomina frecuencia relativa acumulada y se calcula de manera similar a la frecuencia absoluta acumulada. Esto significa que se debe sumar la frecuencia relativa acumulada del dato anterior con su frecuencia relativa, es decir, el dato ubicado a su izquierda. Para completar nuestra tabla de frecuencias, tomaremos como referencia las medidas dadas en el problema planteado. En la primera columna se registran los intervalos de clase escritos anteriormente, recordando que en el ejercicio se determinó que trabajaríamos con 6 intervalos, razón por la cual la tabla de frecuencias está formada por 6 filas. Como siguiente paso registramos los valores de la marca de clase para cada uno de los intervalos, recordando que este valor corresponde al valor medio de cada uno de ellos. Para completar la columna de la frecuencia absoluta, se determina el número de datos incluidos en un intervalo. En el primer intervalo buscaremos todos los números comprendidos entre el 2 incluyéndolo y el 12 sin incluir, lo cual significa que trabajaremos con los números comprendidos entre el 2 y muy cercanos al 12. Observando detalladamente los datos dados en el problema y contando cuáles cumplen con esta condición, encontramos que la frecuencia absoluta para el primer intervalo es igual a 9. En el segundo intervalo buscaremos los valores comprendidos entre el 12 incluyéndolo y muy cercanos al 22 y obtenemos que estos son 14 datos. De acuerdo a la información del problema, se evidencia que la cantidad de tornillos que tienen una medida entre 22 centímetros y muy cercanas a 32 son 5. Repetimos este proceso para cada uno de los intervalos de clase que quedan pendientes y de esta manera completamos la columna de las frecuencias absolutas para el ejercicio dado. Para completar la columna de las frecuencias absolutas acumuladas, es importante tener en cuenta que el primer valor se asocia al primer dato que aparece en la columna de las frecuencias absolutas. En este caso, ese valor es el número 9. Los demás valores de esta columna se obtienen sumando la frecuencia absoluta acumulada anterior con la frecuencia absoluta de la misma fila. De esta manera, la segunda fila de la frecuencia absoluta acumulada se obtiene sumando la frecuencia absoluta acumulada anterior, en este caso 9, con la frecuencia absoluta de esta misma fila, o sea 14, obteniendo como resultado 23.
Repetimos este proceso hasta completar la columna de las frecuencias acumuladas. 23 más 5 es 28, 28 más 19 es igual a 47, 47 más 1 es igual a 48 y 48 más 2 es igual a 50. Es importante aclarar que el último valor de las frecuencias absolutas acumuladas debe coincidir con el total de datos, en este caso 50. El paso a seguir es completar la frecuencia relativa, teniendo en cuenta que ésta se clasifica en tres formas: fracción, decimal y porcentaje. Recordemos que la fracción se expresa escribiendo la frecuencia absoluta sobre el total de datos, la forma decimal efectuando la división en la fracción y el porcentaje multiplicando el valor decimal por 100. El primer valor de la frecuencia relativa en forma de fracción es igual a 9 sobre 50, teniendo en cuenta que la frecuencia absoluta es 9 y el total de datos 50. Si efectuamos la división entre estos dos valores, esto nos da 0,18 y al multiplicar esta cantidad por 100 obtenemos que el porcentaje es igual al 18%. Repetimos este proceso para cada una de las filas que conforman la tabla de datos y de esta manera se completa la frecuencia relativa para el ejercicio planteado. Y finalmente se tiene que cada una de las formas de representar la frecuencia relativa acumulada inicia con el primer valor de la frecuencia relativa. Para la representación en forma de fracción, el primer dato es 9 sobre 50. Luego esta cantidad se sumará con 14 cincuentavos, obteniendo como resultado 23 cincuentavos. Luego a esto lo sumamos con 5 cincuentavos, obtenemos 28 cincuentavos. Más 19 cincuentavos, esto es igual a 47 cincuentavos, más 1 cincuentavos, esto nos da como resultado 48 cincuentavos, y este valor sumado con 2 cincuentavos nos da 50 sobre 50. Se debe tener en cuenta que el último valor de la frecuencia relativa acumulada en forma de fracción debe ser una expresión equivalente a n sobre n, donde n es el total de datos. El primer valor de la representación en forma decimal de la frecuencia relativa acumulada será 0.18. Este valor lo sumamos con la fila siguiente de la frecuencia en forma decimal, obteniendo 0.46. Este valor sumado con 0.1 es igual a 0.56. 0.56 más 0.38 es igual a 0.94. 0.94 más 0.02 es igual a 0.96 y 0.96 con 0,04 es igual a 1. El último valor de la frecuencia relativa acumulada en forma decimal debe ser igual a 1. Y finalmente, para determinar la columna de la frecuencia relativa acumulada en forma de porcentaje, se inicia con el primer valor de la frecuencia relativa que corresponde al 18%. 18% sumado con 28% nos da 46%, 46% más 10, 56%, 56 más 38, 94, 94 más 2, 96 y 96% más 4% es igual al 100%. El último valor de la frecuencia relativa acumulada en forma de porcentaje debe ser igual al 100%. Y listo, hemos finalizado la construcción de nuestra tabla de frecuencias. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para enterarte de nuevos videos.